Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. 8:25, 7:25 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Ponemos el foco en gestoras españolas, gestoras independientes y en la renta fija. Saben que el ahorrador español es por naturaleza conservador y en toda cartera, ya sea muy conservadora o sea más audaz, debe haber siempre un hueco en la renta fija. Hoy con el foco en la renta fija abrimos tertulia con Manuel Mendívil. Buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. Que le he invitado a quedarse en este tramo de radio hasta las 9 de la mañana, que es director de inversiones de Arcano Partners. Me acompaña David Ardura. Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien. Bien. Director de inversiones de Finaccess Value, Antonio Toribio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Vacaciones para cuándo? Pues ya en unas semanitas ya nos iremos. ¿Semanitas o semanita? Semanitas. Vale. Aún queda un poquito. Bueno, nada, recta final. 2-3 semanas, que es esto dentro de las 52 del año. Esto está ya está hecho. Responsable de renta fija de Tree Asset Management. Y me acompaña David Iturralde. David, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, encantada de tenerte aquí en estos micrófonos. ¿Vacaciones tú? Pues también me quedan unas semanas hasta agosto, todavía queda. Nada, no queda nada. Yo esta ya no la cuento. Ya hemos empezado, pues para adelante. Director de renta fija de Mapfre Asset Management. Resultado electoral en Francia. ¿Cuál es vuestra lectura, efecto y consecuencias que puede tener esa victoria en la primera vuelta de Marine Le Pen en Francia? ¿Cómo se está comportando la renta fija, los gobiernos? ¿Qué esperáis en el muy cortito plazo? Y también el euro. Empiezo contigo, David. Pues la parte de la deuda pública lo que está reflejando es precisamente la incertidumbre que se ha generado con los dos partidos políticos y además con los programas que tienen estos dos partidos políticos encima de la mesa. Lo que están mostrando es un incremento del gasto y además en el caso de uno de ellos pues también cierto enfrentamiento con Europa porque dentro de su programa político está la reducción de 2.000 millones de euros de la aportación que hace Francia al presupuesto de la comunidad, al presupuesto europeo. Entonces, básicamente eso es lo que se está mostrando en la deuda periférica, que ha sido contagiada por esta situación y que creemos que todavía no ha acabado, porque estos dos partidos, como habéis estado comentando previamente, son los que tienen ahora mismo pues los que se van a disputar la segunda vuelta el día 7. Antonio, ¿sorprendido? Bueno, al final, siguiendo las encuestas de la última semana, al final los resultados han sido bastante lo que se preveía. Le Pen con 37, Macron con 20 y poco, y el lado izquierdo, pues un 28. Vamos a ver la semana que viene, ya la segunda ronda, pero bueno, hemos visto en las últimas semanas de que la prima de riesgo de Francia pues estaba hace unos meses a 50, ahora está en 85 puntos básicos. Pero aquí tenemos un instrumento del Banco Central Europeo de que antes pues no lo teníamos hace 2 o 3 años, que es el programa TPI, que es en momentos de que haya un estrés en la deuda pública, pues puede entrar el Banco Central Europeo a comprar deuda pública y mantener los spreads estables. Yo creo que esto es un poco diferente a lo que habíamos visto con Grecia e Italia pues hace años. Pero tampoco mucho estrés, Manuel, no hay, ¿no? No lo hay. De hecho, la volatilidad que hemos tenido en estos últimos 10 días se ha evaporado. Tuvimos un ensanchamiento, como comentaba Antonio, del spread francés y el italiano, pero es el mismo que teníamos la semana pasada. Y lo que sí ha cambiado es el bono alemán. El bono alemán ha recuperado el 2,5. Había bajado la rentabilidad por subida de precio, pero ahora ha recuperado el terreno perdido. Realmente todo esta mañana pinta mucho mejor de lo que pensábamos la semana pasada. Claro, ¿y esa reacción del bono alemán por qué? Pues porque hay menos miedo ahora mismo. Hay ahora mismo un escenario en el cual la probable coalición de centro-izquierda en Francia va a actuar de muro de contención del partido NR, y esa circunstancia es que el mercado está descontando. Como decíamos antes, la mayoría absoluta, si no la tiene nadie, es una situación un poco de
impasse político, pero es lo que mejor le viene a los mercados ahora mismo. David. Pues sí, un poco en esa línea. Yo creo que Francia tenía un problema grande presupuestario antes de las elecciones del 9 de junio y que las soluciones que se plantean, si son con mayoría absoluta, ese problema presupuestario lo único que hacen es agravarlo. Es decir, tanto la izquierda como la derecha lo que llevan en sus programas es más gasto. Entonces, a un país que tiene unos niveles de deuda sobre PIB que ya están por encima del 110, que tienes un déficit del 5,5, pues si le metes más gasto, pues lo que tienes es un problema. Y ahí la única solución, y quizás por eso ese optimismo de mercado, es lo que comentaba Manuel, que no tengas esa mayoría absoluta por ninguno de los dos lados y que más o menos pues llegues a un equilibrio inestable. Pero en cualquier caso, yo creo que el problema que tiene Francia no se soluciona, todo lo contrario. Y el avance del euro, Manuel, después de ese resultado electoral, es porque el mercado descuenta que va a ganar esa coalición de de partidos de izquierda en la segunda vuelta. Efectivamente. El miedo a la ampliación del déficit fiscal venía más por una victoria por mayoría absoluta del partido NR, de Le Pen. En la medida en la cual esa mayoría se empieza a poner en duda, es positivo para, digamos, todo lo que son las políticas europeas de contención de déficit fiscal. ¿Os sorprendidos por esa reacción del euro? Bueno, como dice Manuel, yo creo que es el resultado un poco también de la situación que se está empezando a fraguar para contener a la derecha, pero todavía queda una semana hasta las elecciones de la segunda vuelta y yo creo que todavía puede quedar bastante dentro de esta historia por contar. Claro, ¿qué escenarios estáis manejando para la segunda vuelta? Nosotros pensamos de que va a ser difícil de que haya una mayoría absoluta. Entonces se tendrán que ver al final cómo queda el Parlamento, a ver quién acaba en el poder, pero está claro de que al final tiene que haber una cierta negociación y sobre todo con el control la clave será el control del déficit, las políticas fiscales. Pero mirando la renta fija, si gana Le Pen, ahí puede haber batacazo y volatilidad otra vez a raudales, y si gana esa coalición de partidos de extrema izquierda, entonces el mercado se suavizará y volverá la prima de riesgo otra vez a niveles de 50, 60. A mí me parece difícil en cualquiera de los dos casos. Los 50 no volvemos. Lo comentaba muy bien, yo creo que no. Pero porque lo comentaba muy bien la entrevista que has hecho anteriormente, es la cólera o la peste. Quiero decir, cuando tú llevas un partido como el de Le Pen, que dentro de sus 22 medidas para 2022, una de ellas era incrementar el déficit hasta el 8,5 porque quería gastarse más de 100.000 millones de euros, pues para un país que tiene que ajustar ese déficit, que está muy por encima de los estándares de la Unión Europea, malo. Si llevas una coalición de extrema izquierda que lo que quiere es gastar más, que lo que quiere es subir el salario mínimo interprofesional, bueno, pues llegas a una situación parecida a la que tuvo Italia, si te acuerdas, en 2018, que tenías dos partidos totalmente antagónicos gobernando juntos. Y entonces, si recordamos lo que pasó en esa época, ya nos hemos olvidado porque han pasado muchas cosas desde entonces, pero lo que tuvimos fue una subida de la prima de riesgo italiana brutal, falta de liquidez en el mercado de deuda soberana, o sea, tuvimos un estrés importante. No creo que sea lo mismo porque el mercado está mucho más preparado, porque ya lo he venido descontando, pero a mí me parece difícil volver a los estándares de antes. O sea, yo creo que la deuda francesa cotiza donde tiene que cotizar. Yo estoy de acuerdo en que ahora mismo estamos cotizando donde teníamos que cotizar y lo que sí que pondría encima de la mesa es que ya hemos tenido también ejemplos parecidos, por ejemplo en Italia con Meloni, que también proponía un enfrentamiento con Europa y luego se ha ido relajando, y yo creo que eso pues en el momento en que no llegan a tener mayorías pues seguramente también lo veremos por parte de los dos partidos de Le Pen, y en el caso por ejemplo del nuevo Frente Popular pues seguramente también veamos un ajuste de sus programas políticos de cara un poco a ajustar, a centrarse un poco, entre otras cosas, porque no olvidemos que Francia, al igual que Italia, están dentro del procedimiento de déficit excesivo de Europa. Entonces, al final, pues va a ser también más complicado para ellos tener este tipo de políticas, aunque no imposible. Manuel. Bueno, yo creo que por añadir un factor algo adicional, tuvimos el viernes el dato de PCE deflactor en Estados Unidos y fue estrictamente positivo en lo que querían los mercados. Lo cierto es que con los datos de inflación, empleo y crecimiento,
mostrando desaceleración, pero desaceleración hacia un escenario de crecimiento positivo, bajo pero positivo y sólido, y con la inflación bajando. Esto lo que está apuntando es un aterrizaje suave. Esa noticia el viernes fue tremendamente positiva, lo están reflejando hoy los mercados, y creo que eso también está influyendo. El que el sustrato de la economía sea positivo, que estemos en aterrizaje suave, es muy, muy positivo también para Europa, y yo creo que alimenta el optimismo que estamos percibiendo para la segunda mitad de año. Parada publicitaria, y ponemos el foco en la economía, en esas grandes magnitudes: empleo, crecimiento e inflación. Y con esas tres patas, los bancos centrales. ¿Qué esperáis del Banco Central Europeo y qué esperáis de la Reserva Federal de Estados Unidos de aquí a finales de año? ¿Cómo en Estados Unidos puede afectar a las decisiones de Jerome Powell la cita electoral del próximo mes de noviembre? Y ante este escenario, oportunidades en renta fija, ¿dónde encontráis valor? Publicidad y me lo contáis. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados hoy con Arcano Partners, con Finaccess Value, con Trea Asset Management y con Mapfre Asset Management. Expectativas en cuanto a los bancos centrales. ¿Qué esperáis? Empiezo contigo, Antonio. ¿Qué esperáis de la Reserva Federal de Estados Unidos y qué esperáis del Banco Central Europeo? Por lo tanto, de las grandes magnitudes. A ver, nosotros vemos de que los bancos centrales van a esperar hasta el último trimestre, después de que pase el verano, para tomar alguna decisión de movimiento de tipos. Están siguiendo pues los datos de inflación. Están viendo de que está siendo difícil pues llegar a los niveles que a ellos les gustaría, niveles del 2%, y vemos de que serán bajadas entre 1 y 2 bajadas en lo que queda de año. Viendo de que los datos de empleo están saliendo fuertes, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues vemos de que la economía está bien. Lo comentaba el compañero antes, de que al final se está viendo de que la economía va creciendo, puede que vaya creciendo menos, de que haya un aterrizaje suave, pero bueno, no esperamos de que haya un accidente en los próximos meses. ¿Vuestro escenario cuál es? Bueno, pues que va a haber bastante contención hasta que veamos cifras de inflación más bajas. Lo apuntaba antes Manuel, yo creo que el verano debería ser positivo, porque los efectos base favorecen esa caída de la inflación, por lo menos hasta el otoño. Y ahí a la vuelta del verano, en septiembre, pues tendremos un poquito más de visibilidad. Pero lo dicen los propios bancos centrales. O sea, necesitamos ver más datos, ver que la inflación se va ajustando más para poder atacar los tipos. Y como además el crecimiento y sobre todo el empleo en Estados Unidos pues sigue fuerte, pues tampoco hay esa urgencia inmediata de bajar tipos, con lo que yo creo que tendremos contención por lo menos hasta el otoño. Y el crecimiento seguirá fuerte, porque tenemos ahí un gran driver, que es la inteligencia artificial y la tecnología, que hará que todas las economías a nivel mundial sean mucho más productivas, ¿no? Bueno, eso es lo que parece por la evolución de Nvidia en el mercado, que es la única compañía que parece que hay ahora mismo en el mercado. Yo creo que durante todo este año hemos tenido una economía americana mucho más fuerte de lo que esperábamos, y eso ha estado evolucionando y influenciando mucho en el mercado europeo. Pero yo sí que distinguiría un poco la evolución entre Estados Unidos y Europa, porque las economías no están en la misma situación. Entonces, en Estados Unidos, como ha dicho David, no creo que el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, tenga mucha urgencia para revisar su política monetaria, y sin embargo creemos que en la segunda mitad pues sí que habrá cierta ralentización de la economía, mientras que en Europa, como hemos estado hablando y hemos visto, el crecimiento, por ejemplo, de Francia no es precisamente muy boyante. España es el único país que está creciendo con fortaleza. Italia tiene un crecimiento muy bajo, y la inflación está yendo por los cauces que el Banco Central Europeo quiere, y seguramente nos acerquemos a ese nivel del 2,5-2% antes de lo que planteábamos. Entonces, ahí nosotros sí que pensamos que hay cierto margen para que el Banco Central Europeo revise su política monetaria con al menos una bajada o al menos 2. Y además creemos que no es tan importante el timing como que se va a producir a lo largo del año. En la Reserva Federal pues contemplaríamos una bajada a final de año. ¿Una bajada en Estados Unidos?
Sí, realmente, además teniendo las elecciones a final de año que dicen que no, pero siempre condiciona. El aterrizaje suave en Estados Unidos está servido. La desaceleración esperada lo que va a hacer es bajar ese crecimiento del 3% al 2%. Un 2% es un crecimiento, digamos, algo decepcionante en Estados Unidos. Ya lo quisiéramos aquí en Europa de manera estructural. Pero bueno, efectivamente los bancos centrales apuntan a pocas bajadas. Y yo diría que desde el punto de vista del inversor, el que esté esperando un rebote de mercado tremendo por reducción de varios puntos porcentuales va a salir muy escaldado, muy decepcionado. Si miramos la curva de tipos, el ECB, el tipo de refinanciación o el tipo de depósitos, por otro lado también del ECB, pasa del 4,25 actual al 3,3 a final de año y al 2,4. Vale. Esto es aproximadamente un 2% de aquí al 26. Perfecto. ¿Qué apunta el bono alemán en esas mismas fechas? 2,5 actual, 2,2 a final de año y en el 26 se adivina, 2,2. Es decir, yo creo que se produce, cuando intentamos asimilar todos estos datos macro al impacto en la renta fija y sobre todo en la renta fija de duración, cometemos muchas veces el error de pensar que las bajadas del tipo de refinanciación del ECB se traducen en caídas de rentabilidad del bono a largo y no es así, no tiene nada que ver. Estamos confundiendo curva corta con curva larga, o la parte corta de la curva con la parte larga, y como digo, una bajada de rentabilidad del bono alemán del 2,5 al 2,2, pues no es para tirar cohetes. Entonces, ¿cómo trabajar las duraciones en este escenario? Pues yo creo que de una manera muy táctica. Hay que tener en cuenta lo que te dice el Banco Central, dónde se posiciona el mercado. Yo creo que el final de año pasado fue un ejemplo claro. Es decir, la FED te dice voy a bajar 3 veces los tipos en 2024, el mercado se pone a descontar 6. Bueno, pues ese es un buen momento para no tener duración. Hace unas semanas, o un mes y medio más o menos, el mercado dice, no, es que no vas a bajar tipos, sino es que incluso había voces que decían que vas a subir tipos. Bueno, pues es un buen momento para tener duración. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Manuel. Al final, si tú haces un poco la proyección, la pendiente entre el bono a 2 años y el bono a 10 años alemán, por ejemplo, históricamente tiende a ser entre 80 y 100 puntos básicos. Si tú haces los números que decía Manuel, dices, realmente no me paga estar en el 10 años alemán, porque si yo le meto esos recortes de la tasa del tipo de refinanciación y lo extrapolo a lo que sería la curva alemana, realmente pues no te salen los números. Y esto es porque las curvas están invertidas, y están muy invertidas. Entonces realmente esa inversión de la curva es lo que dices, bueno, tampoco puedo coger mucha duración porque realmente no me está pagando el riesgo que estoy asumiendo. Entonces nos mantenemos cortos de duración y así no asumimos riesgos. Yo creo que habría que diferenciar entre qué mandato tenemos de duración. Por ejemplo, nosotros tenemos fondos con duración objetiva cortos y estamos relativamente más largos frente al benchmark. En los de duración objetivo más larga estamos más pegados al benchmark y, como ha dicho David, pues siendo más tácticos en esa gestión de la duración. Entonces dependerá un poco de dónde nos posicionemos, porque ahora mismo la parte corta de la curva sí que estaba ofreciendo, yo creo, bastantes oportunidades, y además hay, como habéis comentado, un carry negativo por alargarse en duración. Y por la parte de crédito, en high yield es donde veis oportunidad en Arcano Partners. Sí, sin duda. Bueno, lo llevamos viendo desde hace tiempo, ¿no? Lo cierto es que la rentabilidad este año, sobre todo en la parte de high yield flotante, está en el 4%. 4% comparado con un exiguo 0,2 a 0,5 del investment grade. Realmente esta llamada a la duración de muchos asesores de banca privada, etcétera, que hemos visto a principios de año, pues es lo mismo que pasó el año pasado y sigue estando errada. Realmente, ¿dónde vemos valor? Vemos valor en los flotantes, en los híbridos, en los financieros, emerging markets. Lo que pasa es que la fortaleza del dólar está sorprendiendo. Pero bueno, lo dicen los flujos. En la primera mitad de año, los flujos al high yield han sido del 4% de los activos en Europa, y el investment grade ha sido del 1%. Todo esto siempre con gestión activa. Pero sí, efectivamente, veíamos que la potencial subida, apreciación de la parte larga de la curva es nimia, y por otro lado, en el high yield, pues te estás dejando un 6, un 7 de cupón a día de hoy. ¿Vosotros, Antonio? No. ¿Vosotros preferís investment grade? ¿Nosotros, ¿más prudentes o qué? Nosotros preferimos investment grade, pero también con una cartera diversificada. O sea, tirar balón a portería. Sí,
Bueno, ya no gustaría. Eso siempre. Sí, eso siempre. Lo que nosotros le vemos valor al high yield, al doble B, más que al B, al single B, sobre todo porque ha corrido mucho. Uno de los mejores activos del año pasado fue el high yield B. Este año vemos de que el mejor resultado es el doble B, y un activo que también nos gusta es la deuda subordinada, vale, tanto de bancos. Ha corrido mucho, ha tenido muy buen comportamiento, los AT1 y también todavía la Tier 2. La Tier 2, pero ir a buscar vencimientos que tengan las coles cortas, que tengan coles en el 2024 o 2025, máximo principio del 2026, y que tengan como un reseteo del cupón en esa fecha alto. Los híbridos también nos gusta, buscando un poquito más de subordinación, y entonces vemos de que son tires interesantes. ¿Vosotros, David, dónde veis valor? Bueno, al final en un entorno, lo que comentaba Manuel también antes, en un entorno de crecimiento bajo, pero positivo, y con esos niveles de inflación a la baja, el crédito siempre lo suele hacer bien. Nosotros tenemos duraciones en las carteras que están en torno a los 2 años y medio, más o menos. Básicamente en crédito, y ahí mezclamos un poco tanto investment grade como high yield. Lo importante para nosotros es el carry, es decir, que tengas una rentabilidad lo suficientemente grande como para que incluso tengas ese colchón por si los diferenciales subieran, pero estando a tan corto plazo tampoco tienes tanta sensibilidad. En Mapfre Asset Management. Pues nosotros fundamentalmente en crédito hemos incrementado este año y hemos estado aprovechando la parte de papel comercial que estaba muy enfocada en el corto plazo, y ahí hemos estado centrados en empresas que conocíamos bien su negocio, con márgenes importantes y una deuda, un apalancamiento controlado y unos flujos de caja atractivos. Ahí hemos estado centrando fundamentalmente en la parte de autoparts o también, por ejemplo, en hoteles, y luego pues financieros, como ha dicho nuestro compañero, en financieros también vemos valor a lo largo del año. Apenas me quedan 2 minutos a cada uno de vosotros, a Manuel, a David, a Antonio y a David. Os voy a pedir un titular de cierre. Manuel. Las bajadas de tipos siempre son positivas para la renta fija. Escoge dónde quieres entrar, pero entra. Sal de los monetarios y entra. Y desde luego ten en cuenta el crédito. David. Bueno, yo creo que es un entorno positivo para la renta fija y cada vez más. Estamos, si te pones en el momento del ciclo y dices, bueno, ¿dónde estaría yo a día de hoy con el ciclo que tengo? Yo creo que el activo quizás con mejor perspectiva de rentabilidad de riesgo sería la renta fija, y ahí cada uno, la renta fija es muy amplia y cada uno tiene que escoger lo que mejor le venga. Antonio, titular. Oportunidad en la renta fija. Con inflación algo alta y crecimiento aunque sea bajo, la renta fija se tiene que comportar bien. ¿Y el otro, David, Iturralde? Pues yo creo que efectivamente en la renta fija todavía hay oportunidades, y en el crédito pues podemos ahí encontrar oportunidades a lo largo del año que pueden ser muy interesantes. Muy bien, pues Manuel Mendívil desde Arcano Partners, David Ardura desde Finaccess Value, Antonio Toribio desde Trea Asset Management y David Iturralde desde Mapfre Asset Management. Un auténtico placer. Gracias, a por el lunes, y si nos veo, feliz verano. Un abrazo. Adiós.